Ahora vamos a hablar del último punto, que es el régimen general de protección de datos personales, que también puede ser administrado por el oficial de cumplimiento. El régimen general de protección de datos personales viene pues de la ley de 2012, la 1581. Es un tema del que posiblemente ustedes hayan escuchado mucho. Lo que nosotros queremos ahora es informarle cómo pueden utilizar los medios que ya hemos trabajado con el SAGRILAF y con el PTE para también dar un cumplimiento adicional sobre la protección y el tratamiento o la privacidad de los datos personales. Entonces, en el webinar pasado del 2022 tratamos unos puntos importantes, definiciones, que la invitación es a que los vean. No los vuelvo a traer porque sería prácticamente muy extenso el tema, pero la invitación es a que lo estudien, en donde hablamos también de una matriz de riesgos. De hecho, hay muchas compañías sancionadas por la SIC porque no cuentan con matrices de riesgos. Algunos dirán, pero es que eso no lo pide la norma. Pero si nosotros nos seguimos a la accountability, que no es obligatorio, pero que sí es muy recomendable adoptarlo, pues lo ideal es también tener una matriz de riesgos. El oficial de cumplimiento está acostumbrado a manejarlas. ¿Por qué no utilizarlas también para mitigar los riesgos relacionados con la privacidad y la protección de los datos? ¿Cómo atender los incidentes de seguridad de la información? Apoyarnos muchos con las áreas de tecnología, con TIC o con el área de sistemas, como lo llame la compañía, para que puedan tener medidas efectivas, que sería un control para la seguridad de la información, de las bases de datos, sean físicas, sean digitales, sean en diferentes plataformas, y cómo reaccionar ante un incidente de seguridad. Y también hablamos de unos tipos de ataques. ¿Cuáles son los ataques que hoy en día se están viendo mucho? Principalmente por el acceso a la información. Quien regula el régimen general de protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual en su momento emitieron una guía para implementarlo y hablaban que el oficial de cumplimiento que también eventualmente trate temas de perdón, de lavado de activos, pues pudiera también ayudar en este tema. Llegó un momento en el que eso se volvió como tan popular que ya sabemos bien que el oficial de cumplimiento también está en la capacidad de administrar este régimen, sobre todo porque hace parte de ese cumplimiento normativo. Entonces, ¿cuáles son nuestras maneras de hacer las cosas? Nosotros hablamos de una estructura de este régimen en donde su contenido pues debe principalmente iniciar por la política de tratamiento de datos personales, donde se hablen cómo se capturan los datos, cuánto tiempo duran en nuestras manos, cuáles son los canales de comunicación, qué se hacen con los datos sensibles, como por ejemplo huellas. Hoy en día para ingresar a trabajar muchas veces te toman el rostro o te toman el iris, o cuando vas a un proceso de selección ya no hacen polígrafo, sino también de pupilometría. Toda esta información que es sensible, que no tiene por qué enterarse todo el mundo, debe de escribirse en la política de tratamiento de datos, cómo la compañía la protege. También debe de hablar de sus medidas de seguridad, de quién es el oficial de protección de datos personales, que es el concepto real, no es tanto oficial de cumplimiento, sino oficial de protección de datos personales, y cuáles son los datos de contacto y demás. Dentro de esta estructura también debe existir cómo se manejan los incidentes de seguridad informática. ¿Qué sucede cuando una compañía es víctima de un ataque cibernético por los mal llamados hackers, pero la compañía cómo reacciona? ¿Cuáles son sus planes de acción? De hecho, hay un tema a nivel de administración de riesgos que es la continuidad del negocio. También deben incluirse qué sucede si se nos desaparece la base de datos, nos la secuestran y nos piden pagar por ello, sabiendo que si pago estoy siendo víctima de extorsión, pero a su vez pagar una extorsión también es financiar el terrorismo. Entonces, esos incidentes de seguridad deben de tener un protocolo y ustedes deben de apoyarse con las áreas de tecnología de sus compañías. ¿Y cuáles son los deberes de la empresa y los empleados? Muchas veces la responsabilidad también está en los empleados porque abren correos electrónicos que llegan a las bandejas de spam, abren links, descargan programas sin autorización y demás. Entonces se debe de también hacer unos procesos de capacitación para que todos los empleados, sus accionistas, conozcan de las medidas de seguridad y por qué es importante proteger los datos de las personas.
Yo creo que a nadie nos gustaría que depositemos la confianza en una compañía dando nuestros datos y que eso de un momento a otro se divulgue de una manera muy arbitraria. Hablamos de la información como un activo de la compañía. ¿Por qué como un activo? Porque también podemos tener información física, formularios en papel, documentos, hojas de vida que guardamos en archivadores, información de las actas de los accionistas, información sobre declaraciones de renta, información personal, exámenes médicos, todo esto que es información física, que es dato personal, pues se trabaja como información activa. O si tenemos información electrónica, datos financieros, registros mercantiles, la información de la nómina, todo lo que sea información digital, también se considera base de datos susceptible de protegerse y de asegurarse. Una compañía que esté obligada a registrar sus bases de datos, y aquí quiero hacer un paréntesis, hasta donde tenemos entendido, todas las personas jurídicas están obligadas a contar con un régimen de protección de datos personales. Hay unos casos en que no, entidades sin ánimo de lucro y demás, o las personas naturales. De hecho, también las entidades públicas deben de contar con estos regímenes, pero hay una actividad adicional que es el registro de las bases de datos. Nosotros, cuando cumplimos un tope, que vamos a hablar ahora, y tenemos esa obligación, debemos de registrar las bases de datos para que ustedes puedan cumplir con este requisito de la SIC. Registrar no es cargar la información, sino que es dar unos parámetros de seguridad, quién la maneja, cuáles son los medios de comunicación y demás. Entonces, con base en esto, se da cumplimiento, pero eso es un tema muy puntual que de hecho en el test también está. ¿Cuáles son las novedades del régimen? Nosotros recomendamos también que se aumente un poco más las capacitaciones para definir qué es un dato sensible o cómo manejar los datos de menores de edad. Datos de menores de edad, por ejemplo, la compañía hace una reunión, invita a los hijos de sus empleados, se toman fotografías y se publican en las páginas o en las redes sociales de la compañía. Hay un manejo de datos de menores de edad, un dato biométrico, una fotografía. Entonces, ¿cómo manejar esto? Entonces, capacitar a los empleados para que se sepa cómo manejar esa información que es de menores de edad. Protocolos para atender incidentes, lo que les comentaba ahora. Cómo apoyarnos con el área de sistemas para poder generar unos protocolos ante un eventual ataque cibernético. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Dónde están los backups? ¿Quién los lidera? ¿Cada cuánto se hace? Y finalmente, el registro de las nuevas bases de datos. Es muy común que el registro nacional de base de datos solo se haga antes del 31 de marzo, que es la fecha límite, y nunca más se vuelven a registrar bases de datos. Recuerden que cuando se crea una base de datos nuevas, se tiene un mes siguiente para poder hacer el registro como tal. Entonces, la invitación es a que las bases de datos nuevas también se registren. Entonces debemos de generar medios de comunicación para que la compañía sepa cuando está creando una base de datos que sea nueva, cómo notificarnos para eventualmente hacer el registro ante la SIC. Y finalmente, para recomendarles en un adecuado uso o administración de este régimen, debemos de coordinar las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que no solamente son informáticas, por lo que pues también tenemos bases de datos físicas. Es incluso cosas tan sencillas como el manejo de una clave, el manejo de una llave para abrir un archivo, tener ojalá una persona que se encargue de la gestión documental, de que nos garantice la custodia de la documentación, tablas de retención, ingresos, salida de información, quién la consulta, cuándo la entrega y demás. Si es digital, entonces, cuáles son los backups, qué medidas de seguridad o qué claves tiene el acceso a esas carpetas, si son compartidas o no, si se guardan en discos duros. Todas estas medidas de seguridad, coordinarlas por medio del oficial de protección de datos personales. También tener unos canales internos de comunicación. Si de pronto yo estoy evidenciando una falla en la seguridad, entonces cómo reportarla de tal manera de poder ayudarle a la compañía a mejorar cada día.
Y finalmente, y siendo muy repetitivo con este tema, mecanismos eficientes o efectivos de divulgación. ¿Cómo hacemos llegar la información a las compañías para que podamos tener acceso a a la información, a los documentos, a la política de privacidad y demás? También tenemos unos compromisos, unas obligaciones, y aquí en pantalla les presentamos el cronograma. El registro nacional de las bases de datos se debe hacer antes del 31 de marzo, no necesariamente el mismo 31 de marzo del año. Si hay cambios en la base de datos, entonces registrarlo en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Si hay una nueva base de datos, entonces 2 meses luego de su creación. Y los reportes de los reclamos, que son las PQRs o personas que se han quejado, que han solicitado que se les elimine la información, que se les actualice. Entonces, tenemos los 10 días hábiles de febrero y de agosto para hacer los cortes semestrales y reportar la cantidad de terceros que que se hayan puesto en contacto con nosotros para precisamente hacer estos reportes. Y pues también hay un régimen sancionatorio. En este caso, pues la SIC sí es un poquito más alto el tope, son 2.000 salarios mínimos. Nos pueden cerrar eventualmente el establecimiento o suspender el uso de una base de datos. Si es desde un punto de vista de sanción civil, debemos de reconocer daños. Si de pronto se filtró una información que no debería ser, pues también debemos de solventar esa situación. Y en un caso, pues ya muy delicado, serían sanciones penales, donde hagamos parte de un delito informático.